convierte, o Dios la convierte a ella, y de pronto vemos cómo comienza la oposición. ¿Con quién comenzó la oposición? Con los mismos judíos. A ver. Bueno, pues yo por lo menos con la divina. Ah, Sí, exacto. estamos poniéndose a los romanos. Sí, entonces ahí no hablaron nada del favor que Dios le hizo a esta muchacha, sino la pérdida de dinero. Van a la cárcel, ¿verdad? O lo llevan ahí a presentarlo, lo juzgan rápidamente, sin mucho oportunidades para defenderse a ellos, llevar todo el proceso de Roma. Y ahora vamos al versículo 25. Dice, a la medianoche ya estaban allí, ¿verdad? Le dieron golpes, le pusieron unos cepos en los pies, los metieron en un calabozo bien adentro. Y aquí vemos la experiencia. Dice, a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los presos lo escuchaban. O sea, qué bueno que esta parte, ¿verdad? Hay una audiencia. En medio de la aflicción, Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Cantaban y alababan. Cantaban, ¿qué más? Alabar al Señor. Oraban, y otros lo escuchaban. Ok, ellos tal vez pudieron haber conversado tantas cosas. Bueno, ¿cómo nos vamos a preparar para el otro día, para defender lo que tú vas a decir, Silas, que voy a decir yo, etcétera, etcétera? Posiblemente hayan conversado algo, ¿no? Pero no cabe duda que dentro del corazón de Pablo y de Silas, ¿verdad? Si era una misión de Dios, pues entonces había que hablar con Dios, tener comunión con Él y terminar ese tiempo de comunión con Él en alabanza, cantando. Según algunos salmos del Salterio hayan cantado. Y entonces vemos cómo estos dos hombres de Dios, ¿verdad?, en medio de la aflicción, comenzaron entonces a hacer lo que la palabra de Dios les enseñaba. Comunícate con la fuente, que es Cristo, ¿verdad? Y adóralo. Podemos decir que alabanza es cantar lo que Él hizo, lo que Él ha hecho, lo que va a hacer, etcétera, etcétera. Y entonces había un grupo de personas, los presos, dice que estaban ahí, entre esos, los presos, pero también no hubo nada de reacción entre los presos, ¿verdad? Dice que los presos lo escuchaban, ¿no es así? Okay. Pero aparte de los presos, habían otros ahí, estaban los guardias, que es donde se concentra el relato, ¿verdad? También podemos decir el carcelero, o los carceleros, ¿verdad? Porque eran varios, eran por turnos que los ponían. ¿Okay? Entonces vemos que estaban los presos cerca de ellos, posiblemente ninguno de ellos estaba por Cristo, ¿verdad? Amén. Todos estaban por ser malhechores. Ninguno estaba allí por seguir al Señor ni nada del estilo. Estaban todos ahí porque unos robar, algunos matar, algunos estafar, quién sabe. Tantas cosas que habrían hecho. Y vemos, dice, continúa el pasaje, ¿verdad? Dice que el carcelero, ok, entonces de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Así que no solamente las puertas se abrieron, sino todos estaban con grilletes, ¿verdad? Y también sus grilletes se les cayeron. Entonces dice, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, así que habían otras personas aparte del carcelero. Pidió luz allí y dice que entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les pusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas, y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda la familia por haber creído en Dios. Ok, esta es el carcelero se queda dormido y él no sabe nada de lo que ha pasado.
Posiblemente él se quedó dormido escuchando a Pablo y a Silas cantando, ¿verdad? Y ahí se quedó dormido él, pero él confiaba de que nadie se iba a escapar, porque las puertas estaban bien cerradas, más eso los grilletes que tenían, o sea, no podían llegar muy lejos, porque los grilletes estaban cogidos contra las paredes, así que era muy difícil que aún, bueno, que se pudieran arrancarle a la pared, no hubieran llegado tampoco muy lejos. Y sabemos que por la ley romana, que cualquier romano que estaba cuidando a un preso con su vida, tenía que pagar, o sea, no podía dejar que se escaparan. Si había un caso de peligro, él tenía que matarlos, ¿verdad? Y él seguir tratando de cómo salir de esa situación. Pero él no podía permitir que salir él junto con los presos ilesos. Solamente en el caso de Pablo, ¿verdad? Que es convencido ¿cómo se llama? De la región de Italia, cuando lo están llevando para Roma, ¿verdad? Es la única ocasión, y eso habla de cómo Dios también trabaja en la vida de la gente, ¿no? Pero lo establecido no quiere decir que se va a ejecutar siempre. La ley decía una cosa, pero Dios hacía otras cosas. Él no podía llevarse los presos tampoco a la casa, y sin embargo él era el jefe de ahí, de los carceleros, y él es el que decide llevárselo hacia su hogar. Sabemos que es Dios el que está trabajando en el carcelero, ¿verdad? No es el carcelero que, muy buena gente, por haber salido de esa situación ileso, pues quiere recompensar a Pablo y a Silas. Ok, entonces vamos aquí al bosquejo. Dice, este pasaje es uno de los más conocidos en el libro de los Hechos. A pesar de la condición física y atados en el cepo, Pablo y Silas cantan a la medianoche. Los presos lo oyen, lo cual se incluye en la narración para hacer de los presos testigos del milagro que ha de seguir. De repente vino un terremoto, que se trata de un milagro y no sencillamente de un fenómeno de la naturaleza. Puede verse por cuanto no solamente se abren las puertas, sino también se sueltan las cadenas. Ahora vamos a la famosa pregunta del carcelero, que es donde gira todo el pasaje. Dice, cuando trabajamos para Cristo, debemos estar seguros que Él está con nosotros. Está con nosotros el que todo lo puede, por lo tanto no tenemos que desesperarnos por la situación que estamos pasando si es por causa de Cristo. Lo que debemos es usar las armas de Dios como la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra, la oración y la alabanza. Cualquiera que sea la situación provocada por nosotros, debemos de esperar en Dios, en Él todo es posible, ¿verdad? Ellos usaron estas armas espirituales, que es la oración y la alabanza. ¿Para qué? Para exaltar el nombre de Cristo ahí en la cárcel. Mientras los presos escuchaban, sucedió este milagro sobrenatural que no siempre hay que esperarlo. Fue Dios que tenía todavía propósitos con la vida de Pablo y Silas y los saca de esta situación. Y el propósito de todo este terremoto no es tanto librarlos a ellos, ¿verdad? Sino era la conversión o la transformación de este carcelero romano o gentil. Más bien veámoslo así, como un gentil, porque él había sido enviado a los gentiles. ¿Okay? Y eso comprueba o reafirma el llamado de Dios en la vida de Pablo hacia los gentiles. Pastor, Ajá. pero pareciera que ese versículo 30 dijera, o sea, porque le pregunta qué tengo que hacer para ser salvo, como si yo pudiera hacer algo para él. Ya, vamos a ver más. Dice, tenemos que recordar, gracias por la pregunta. Dice, tenemos que recordar que el carcelero está asustado ante el temor, que es prueba indudable de la ira de Dios ante el mundo en que se está tratando en el modo que se está tratando a los misioneros. Lo que desea es escapar del castigo, cualquiera que sea, que es un Dios tan poderoso, le tiene deparado. ¿Cómo salvarse de tal castigo? La respuesta a la pregunta se encuentra en los versículos 31 y 32. Pablo y Silas no solo le dijeron que creyeran en Jesús, sino que los demás le explicaran qué quería decir esto, y en otras palabras le pusieron el mensaje del Evangelio. La respuesta del carcelero sucedió después de compartirle el Evangelio de la gracia de Dios. Claro, cuando hablaba el carcelero en ningún momento pensó en salvación de la cruz. Él hablaba
de qué puede hacer para ser salvo, o sea, cómo él podía escapar de esa situación en la que él estaba, porque ellos podían denunciarlo a él de que se quedó dormido, y era una forma también de ellos, en cierta forma, recibir el indulto, salir libres, ¿verdad? Así que la pregunta que él le hace a Pablo no tiene que ver con la salvación, o sea, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La pregunta de él tiene que ver, ¿qué puedo hacer yo ahora para salir de esta situación? Sin que ustedes me denuncien que me quedé dormido y se abrieron las puertas. Y gracias a ustedes es que puedo ahora presentarme otra vez a las autoridades y decir que ustedes están aquí. Vemos cómo Pablo usa, ¿verdad?, su pregunta y no se centra tanto en la respuesta de él o en la respuesta que él quería. Aprovecha la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No salvo en cuanto a la vida eterna, porque en ningún momento Lucas habla de que él era un creyente, un devoto, ni nada por el estilo. Así que él nunca había escuchado nada de Jesús. Y aparte, si no, ¿para qué entonces Pablo le va a presentar todo el Evangelio? ¿Okay? Entonces, su pregunta no tiene nada que ver con la salvación de la vida eterna, sino de salir de esa situación difícil que dependía su vida. Si los presos lo denunciaban a él como que se había quedado dormido y que no salieron porque no quisieron hacerle daño. Pastor, entonces Pablo le contesta lo que él no está preguntando. Claro, claramente. Él utiliza la pregunta para contestarle algo que él no está preguntando. Exactamente. Pablo aprovecha la pregunta para hacerle la presentación. ¿Okay? Y eso debemos hacerlo nosotros, ¿verdad? Usar preguntas. No sé si fue en el seminario, creo que sí, uno de los seminaristas dijo que una vez así en Cuba le preguntó ¿verdad?, sobre su religión. Él le cuenta primero cómo era su vida y después dice, bueno, ¿y tú cómo es tu andar religioso? Y ahí comenzó a hablarle de santería, de Santa Bárbara, etc. Y a ese punto en adelante él comienza a hablarle de Cristo, ¿ves? Entonces, y Jesús hacía muchas veces así. Los fariseos le preguntaban una cosa y él les respondía algo que no tenía nada que ver con su pregunta. Incluso hasta los discípulos le hacían preguntas y él les respondía cosas que no tenían nada que ver con la inquietud que había en su corazón. Más bien él los reorientaba correctamente en el sentido de la pregunta que debieron haber hecho. Y esto es lo que pasa, ¿verdad? O sea, él no podía hacer nada para ser salvo de la condenación eterna, sino de esa situación. Si alguien se me acerca y se me pega de que yo puedo hacer algo para ganarme salvación, o sea, con ese pasaje sencillamente yo puedo decirle que él estaba buscando, dicho en mis palabras, ¿cómo hago para salir de ese apuro? Lo que aquí dice ser salvo. Claro. Y entonces Pablo usa esa pregunta para responder de otra manera, ¿cierto? Exactamente. Él quiere salir de la parte física, pero ahí Pablo aprovecha su pregunta en cuanto a la salvación física, que no tiene que ver con la eternidad, y entonces él comienza a presentarle, a hablarle del Señor. Dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, así tu familia será salvo. Y después dice que le expusieron la palabra. Quiere decir que entonces le explicó a qué salvación estaba hablando Pablo en ese caso, ¿verdad? Lucas no narra toda la presentación del Evangelio porque su audiencia es cristiana, ¿verdad? Está escribiendo a los cristianos que están siendo perseguidos ya después que habían pasado unos 30 años de todos estos eventos. ¿Ok? Pregunta que tengamos ahí. Hay una versión que dice, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Exacto. Estoy tratando de ver si todas la tienen. Ok, entonces le creen en el Señor Jesucristo y así toda tu familia será salva por contestar. Y luego le pusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa, ¿verdad? Lucas no lleva detalle por detalle, él toma lo más importante. Bueno, Dios le revela a Lucas lo más importante del evento, aunque Lucas no estaba allí precisamente porque no estaba en la cárcel con ellos, quiere decir que tuvieron que contarle a él. Posiblemente después se unió con ellos en el viaje. Ok. Dice entonces, estamos en la narración de la conversación. La narración de la conversión del carcelero se encuentra entre los versículos de 25 al 34. De este pasaje podemos aprender
que lo que llevó al carcelero a hacer la pregunta en el 30 no fue su búsqueda de Dios. Él no estaba buscando a Dios por ningún lugar, porque es muy diferente a Cornelio, ¿no? ¿No están de acuerdo? Cornelio y él son muy diferentes, totalmente opuestos. Uno, Dios estaba trabajando, él adoraba, él hacía bondades con el pueblo judío. Por tanto, él, si hubiera sido este carcelero, él posiblemente hubiera intervenido y haber hecho sacado a Pablo de la cárcel. ¿Ves? Porque él era un centurión, no era un gobernador, ni un procónsul, ni nada por el estilo, pero sí tenía cierta influencia. Sin embargo, este hombre es un carcelero, es un trabajador, un empleado, un soldado más. Incluso los carceleros, la gente que trabajaba en las cárceles, no eran los mejores militares, ¿no? Eran militares que de una forma u otra los ponían como castigos, si se pudiera llamar así, a trabajar en las cárceles. Si usted nota, los policías son muy diferentes a los que trabajan en las prisiones. En las prisiones son más amargadas, son más déspotas, están más llenas de ira, de cosas en su corazón, que los que trabajan en la calle trabajando con el público, ¿verdad? Y muchos de ellos están allí porque no les queda otra opción, ¿verdad? Sin embargo, en estos tiempos, todos los soldados que estaban en las cárceles no eran porque eran muy buenos, y eran buenos militares, etcétera, etcétera, y no estuvieran dirigiendo o en el campo de batalla ganando honores. Hay que señalar, pastor, que en el caso del centurión, la palabra, tú eres jefe o se llamaba un centurión, era que las personas iban de 100 hasta 900 personas a hacer el cargo. Usualmente era de 100 a 500 o 600 personas que tenía un centurión a cargo. Ese tipo de gente. Sí, la estructura que yo tenía cada 100 ponían un centurión, después iban subiendo estructuras, ¿no? O sea, que este estaba el carcelero, este estaba... Sí, este no, tenía 3 o 4 personas nada más, y tal vez él era jefe del turno, quién sabe, algo así, pero no tenía más rango que ese. Así que vemos entonces, ¿verdad?, que no tenía ningún interés en búsqueda de Dios. Para este carcelero era más importante su carrera y prestigio profesional que cuando estaba en juego. Vemos que la vida no vale más nada sin su prestigio y respeto, ¿verdad? Ya era el jefe ahí de los carceleros, pues ¿qué iba a pasar con él, no? Ese era lo que quería, cómo podía salvar su prestigio, cómo podía en cierta forma comprarles el silencio a ellos para que no lo delataran delante de los demás. Así que vemos entonces que Dios usó todo esto, ¿verdad? Todo esto solamente para... Fíjense cómo es Dios, ¿no? Es increíble, ¿verdad? Que mucha gente no entiende a Dios. Pero cómo Dios, para llegar a una persona, a este hombre que estaba, pongámonos acá, ¿verdad? Que esta es la ciudad, y él está ya confinado allá abajo, metido donde están las cárceles, porque dice que era más adentro, ¿verdad? sí. O sea que ese hombre posiblemente veía muy pocas veces la luz del día, ¿verdad? Pues estaba trabajando abajo de las cárceles. De vez en cuando tendría su casa, pero no era tan seguido. Sin embargo, ¿cómo Dios hizo todo para poder llegar a un lugar donde Pablo ni nadie podía llegar a donde estaba ese hombre? Fíjate cómo Dios hace pero dentro de eso tiene que haber dolor. Tristemente, para nosotros, para Dios el dolor no es lo mismo que para nosotros. Nosotros a veces somos mejores que Dios en cuanto al dolor. Y para Dios el dolor es parte de su amor. ¿O no es así? Pero nosotros el dolor lo vemos como algo que no debe suceder, ¿verdad? Como algo que no debe ocurrir. Pero bueno, eso es así que vamos a hacer, ¿no? Ok, entonces él estaba por acá arriba. ¿Cómo iba a llevar el Pablo hasta allá? Ir a llevarle comida, ir al público, coger unas comidas, dársela al hombre, llevársela, o visitarlo a los presos, dejarme ir a visitar a los presos, a ver si le puedo hablar al carcelero. Eso era imposible, ¿verdad? Ahí no había visitas como en todo el sistema ahora judicial que hay ahora. Por tanto, a esta persona nadie le podría llevar el evangelio, pero era un elegido. Ven que cuando el elegido es elegido, Dios lo busca a donde esté metido. No importa donde él haya decidido con su vida meterse. Y ahí ese hombre nunca escuchaba nada de Dios, ni
Y nada de lo que estaba sucediendo por ahí arriba, él nada más que cumplía órdenes, iba a su casa y venía y él no le importaba. Sin embargo, Dios busca por aquí una divina, primero, ¿verdad? Esa divina tenía un dueño. El dueño se molesta, Dios hace que se moleste el dueño. Va y lo presenta a los magistrados se olvidan de las leyes. Fíjate, todo como Dios va. O sea que ellos supuestamente tenían que haber respetado la ley. Si espera un momentico, esto es su procedimiento, esto es despacio, nada. Lo azotan, se olvidan de que es romano y lo azotan, por gusto. Todo ahí va recibiendo Pablo y Silas golpe. Después no lo meten en los mejores lugares, lo llevan hasta donde mismo estaba el hombre. Dios lo lleva hasta allá. Y todo es el camino del sufrimiento. De 2 personas para una persona. De 2 para 1. En el concepto nuestro ahora eso es absurdo. No tiene sentido que Dios haga eso. Para yo ir a hablarle al carcelero del condado Dade que yo tenga que verme envuelto en un tiroteo y que me dieran a mí y que me tenga que ir a la corte para entonces yo ser testigo y ahí poder hablarle al carcelero que trae al preso. Ya, no tiene mucho, ¿no? Es mejor demandar a la ciudad, demandar al preso, demandar a la madre del preso, al tío del preso y demandar a la perra, a todo el mundo para yo no tener que ir ni hablar con nadie y yo salir con mis dolores pagados. ¿No es así? Así mismo es, entonces la gente siempre piensa en esto, ¿verdad? Me dice, bueno, si me pasó esto, ¿qué? ¿Será que Dios quiere que yo le hable a esta persona? De Cristo. Pero la gente no, la gente es esto. Cero sufrimiento. Bueno, piensan ellos que es cero sufrimiento, ¿no? Fíjense cómo es Dios para buscar una sola persona nada más, una sola persona. Yo diría, Dios es complicado. Porque si fue capaz de llevar a sus ángeles hasta allí, pues no los llevó. Amén. Y si fue hasta allí con todo su ejército celestial para abrir las puertas, porque no la abrió él, y abrió, le quitó todo, porque los ángeles están para servir a los hijos de Dios. Y él podría haber dicho, mira, vayan ustedes, sáquenme a Cornelio, sáquenmelo, vamos a hacerlo en sentido, vamos a Centurión, vamos a hacerlo en sentido al revés. Pues no podía hacerlo Dios. A ver, vamos a traer a nosotros, lo voy a enviar a ustedes, porque este es un elegido mío, y convénzanlo que voy a hacer una comida por acá arriba, ¿verdad? Y yo lo voy a invitar a él, ¿a quién lo va a invitar? O algún magistrado de esto va a invitarlo y van a invitar a Pablo para que Pablo le hable. ¿No sería sido mejor? Amén. Pero Pablo tiene una vida que tiene que sufrir, ya Cristo se lo dijo en Hechos capítulo 9. Así como Él los hizo sufrir a ustedes, Él va a sufrir ahora por causa del Evangelio. No es porque Dios estaba vengando de Él, sino porque Cristo mismo lo dijo. Lo mismo que me hicieron a mí, eso le va a pasar a ustedes. Así que no se imaginen que la vida de ustedes es color de rosa. Así que Dios llevó lo que Él había prometido y no lo hizo en sentido opuesto. Dios tenía todo el poder, y tiene todo el poder de haber hecho todo opuesto, ¿no es así? Sí. Al sentido contrario, podía haberlo hecho. Y lo hizo también a veces de otra forma. Llevó a Pablo hasta donde estaba Agripa y ¿cómo se llama el otro? Y Felipe creo que era, ¿no? El rey no, Félix. Y lo llevó hasta allí, ¿ves? Entonces, Dios tiene formas de llevar a la gente cuando quieren que escuchen a alguien el Evangelio de Cristo. Vemos cómo Dios entonces no lo hizo en sentido contrario, sino que lo hizo como ya Él lo había predestinado a través del camino, del sacrificio, del dolor. ¿Por qué? Porque es muy importante que la obra misionera de Pablo estuviera acompañada por el amor de la cruz. ¿Verdad? Y el impacto de este hombre es no solamente el ver el mensaje, escuchar el mensaje, sino esa gente que era capaz de estar en un lugar donde nadie se le hubiera ocurrido pensar en la vida de otra persona. Y eso es el amor, ¿no? O sea, tal vez yo digo, bueno, esta gente en vez de haberse mandado a correr, haber aprovechado el milagro, sin embargo, todos se quedaron. Y eso habla cuánto me aman a mí.
que soportaron el sufrimiento e incluso la pena de muerte que posiblemente les esperaba por causa mía. Y eso impacta la vida de la gente, ¿no? Cómo esta persona pudieron hacer tantas cosas con su esposa, con sus hijos, y yendo a tantos lugares, está dedicándome 1 hora o 2 horas a mí. Eso vale más que todo el sermón que usted le pueda dar a una persona. No estoy descalificando el mensaje hay que darlo, pero hay que, si el mensaje es el Evangelio es el amor, y tiene que estar respaldado por lo que Cristo hizo. ¿Entiende? Entonces a veces nosotros queremos lograr cosas, pero con el mensaje, pero desmembrado del amor, que es parte no, es la esencia del Evangelio. No cabe que Dios usó todo esto para presentarle a Cornelio toda una visión de lo que es el amor de Dios. No solamente es un mensaje, sino también cómo un hombre es capaz de ir hasta allí, como Cristo fue también, a morir por ti, para llevarte una palabra de esperanza. ¿Ya? Y Dios usó todo. ¿Ya? Lo que cambia es el mensaje, pero el mensaje va apoyado también con un mensaje del amor de Dios a través de estos 2 misioneros que estaban allí. ¿Alguna preguntita que tengamos ahí? Ok, entonces dice, la verdadera conversión va más allá de un asentamiento. O sea, sí, ok, estoy de acuerdo. Es también un cambio radical, no solamente en el modo de que vivimos, sino hasta los valores mediante los cuales medimos el éxito de la vida. El Evangelio incluye la buena nueva de que nuestra vida puede ser útil al reino de Dios. E incluye también la buena nueva de que el valor de nuestras vidas no depende del valor que la sociedad le dé. Amén. Entonces vemos aquí también algo muy bonito en la vida del carcelero, que Lucas nos narra para ver su conversión. Dice que a las horas de la noche, el carcelero, aprovechó cuando nadie estaba ahí presente. Dice, se los llevó, les lavó las heridas, o sea, todos los latigazos que le habían dado, y enseguida fueron y bautizaron a él y a toda su familia. Se tuvo un cuidado también de Pablo, como ellos tuvieron también de él. O sea, hubo un acto de gratitud. Ellos expresaron su amor hacia mí. ¿Cómo yo puedo expresar ahora el amor hacia la vida de Pablo y de Silas? Y fíjense qué interesante. Porque a veces nosotros queremos hacer, pero no sabemos qué hacer. Y a veces queremos hacer lo que no podemos hacer. Entonces ahí no hacemos nada. Busquemos unas opciones. ¿Podría él sacarlo de la cárcel libre? Sí. No, él no podía. No, estamos hablando del carcelero. No, el carcelero. No, Dios no debería hacer esa pregunta. Ok, el carcelero. ¿Podría sacarlo de los libres? Estamos hablando de cómo Lucas nos narra, ¿se acuerdan? ¿Le sacaron a Pablo y a Silas libres? ¿Él podía sacar a Pablo y a Silas libres? No tenía. No tenía ningún poder, no tenía ninguna autoridad, no tenía nada. O sea, él dice, no te puedo sacar de la cárcel, no puedo hacer eso por ti, no puedo mostrarte mi amor sacándote de la cárcel. ¿Ok? No puedo. Ok, no te puedo dar la libertad total, pero ¿qué estaba dentro de mi alcance? Él sí podía sacar a escondidas y arriesgarse también él a Pablo y a Silas para curarlos, porque tal vez, bueno, ¿por qué no lo curó allí? Porque allí no había condiciones para eso, porque allí era para que la gente fuera a morir, no para sanar a nadie. Así que ahí no había primeros auxilios ni nada de eso. No había bendita. Ni había bendita, y la comida era nada de eso. Quiere decir que ahí no podía curar, porque allí era para morir la gente, el ambiente, todo. Pero él arriesga. Él no podía decirle, mira Pablo, vete y ya, caso cerrado. No, pero él arriesga. Dice, de noche entonces se los llevó a ellos 2. ¿Para dónde? Para su casa. ¿Alguien lo pudo haber visto? Claro, podía correr ese riesgo. No sabemos qué pasó en el camino, si alguien lo vio, él tuvo que decir algo, etc. No sabemos, pero sí indica que él arriesga también. O sea, él muestra su amor hacia Pablo y a Silas como reflejo del amor de Dios manifestado en ese momento, en la vida de él. Así que lo lleva a su casa. ¿Okay? Y ahí entonces él comienza a
a curarlo. Comienza a curar las heridas que tenían de los latigazos que tenían. Y Lucas entonces comienza a decirnos que ellos siguen hablando, ¿verdad? Entonces le hablan a la familia. Y yo me imagino que el centurión muy contento le dice, mira, le había contado todo lo que pasó y cómo llegaron hasta allí y quería que él fuera el que le hablara a ellos. Y así mismo sucede, dice que lo sacó, Señor, tengo que hacer, dice, lavó las heridas y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. ¿Verdad? No dice que le explicaron el bautismo, pero tuvieron que haber hablado del bautismo. Lo que Lucas no habla todo, acuérdense, lo explícito y lo implícito, ¿se acuerdan? ¿Ok? No está implícito, ya no dice que Lucas nos narra que Pablo le explicó al centurión y a su familia que el bautismo es un sello y una señal del pacto de la gracia de Dios, ¿verdad? Y hace forma en que uno se incorpora al pacto, Dios recibe todas las bendiciones y ya ustedes están comprometidos con la iglesia de Cristo. Quiere decir que este centurión y esta familia se incorporaron a qué? Dice Lucas, a la iglesia. Entonces eran miembros de la iglesia. Y no es que este era un falso creyente. Quiere decir que este centurión fue transformado al punto carcelero, llevado al punto de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Lucas nos narra hasta ese punto, pero nosotros podemos explícitamente, ¿verdad? Como una conversión verdadera, genuina, que ese hombre haya cambiado y transformado su vida al tratar los presos y posiblemente, no sabemos, pero haya tenido que dejar su trabajo, ¿no? De maltratar, de golpear, porque a la larga y a la corta se iban a dar cuenta o posiblemente lo mataron posteriormente si cambió de conducta dentro de su propio trabajo que él tenía. Eso debemos que verlo de forma explícita por la conversión de este hombre y lo que él hace por Pablo y lo que él se arriesga por Pablo y por Silas, y él se incorpora al pueblo de Dios. Así que ya comienza a cantar, a alabar, a estudiar la Biblia, a discipular, a hablarles a otros de Cristo, a querer saber más de la palabra de Dios. Así que tiene su iglesia allí en su casa y su iglesia comienza con su familia. Ok. Y dice que entonces el carcelero lo llevó a casa, le sirvió la comida, le alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Todo terminó bien bonito, ¿verdad? Con un gozo, con alegría, como que algo más importante que eso no le había sucedido a él, de verlo a él y a su familia ahora creer en Cristo después de este momento tan difícil donde él pensaba que la vida se le había acabado ya, iba a morir, donde Dios aparece, ¿verdad? Donde no hay esperanza, Dios aparece trayendo esperanza y transformación en la vida de este hombre. Ok, aquí termina la conversión de él, o la conversión que nos narra Lucas. Así que es un cambio radical lo que hay en la vida de él, y ya no depende tanto ahora de la sociedad. Él arriesga todo lo que hay en él por causa ahora del Evangelio. Vamos a Silas y a Pablo, que son absueltos y expulsados. Vamos al versículo 35. ¿Alguna pregunta que tengamos aquí? Un comentario, nos quedan 5 minuticos. Ok, algo que ustedes pueden aplicar a su vida, ¿verdad? Que ustedes han podido vivir, no sé, porque hay bastantes cosas para hablar ahí, ¿no? Tenemos la experiencia del milagro de Dios, Eso mismo cómo que Dios trabaja. Eso mismo que Se puede decir que Dios es capaz de mover tierra para buscar a un elegido. Sí, él hace todo. O sea, en el dicho lo dice peculiarmente, Dios mueve el cielo y tierra. Ajá, por causa de su pueblo, ¿no? Por causa de su pueblo. Si el que es elegido, Dios lo... Ajá. No, y una vez más nos muestra a nosotros cómo llevar el Evangelio, porque abrió la puerta ahí, como también lo hizo en Atenas, cuando fue en Grecia, que vio la etapa, o sea, nos está refrescando que sí hay oportunidades, que cualquier palabra, gesto, nosotros podemos utilizarlo para llevar el Evangelio a esa persona. O sea que nos sigue recordando, hay oportunidad, Dios te presenta Pero algo que es bueno resaltar,
que lo más importante es el mensaje, que hay que proclamar, ¿verdad? Porque nada valía con que Pablo se quedara allí, mostrarle, mira cuánto yo te amo, que me quedé aquí. Es un acto de amor, lo que hizo Pablo. Pero claro, ni aún Pablo, porque fue Dios el que puso el querer en el hacer de Pablo y el de los presos, que no eran ni creyentes, él los retuvo a todos, porque si no todos hubieran salido, se hubiera quedado Pablo y Silas, porque todos hubieran salido corriendo, porque los otros no eran creyentes ni nada. Vemos cómo Dios trabajó en el corazón de todo el mundo y todo el mundo se quedó quietecito. Y todo era para llamar la atención de este hombre. O sea, no era para librar a Pablo, porque no lo hace en ese momento, ni para librar a ninguno de los presos que estaban en ese momento. Eso lo motiva a uno a estar como dice Mita, pendiente, ¿no? Como alerta de lo que uno ve y de lo que la gente dice. Pero entonces al mismo tiempo tenemos que mantener como la mente, o sea, leyendo la palabra, porque si no, no voy a estar concentrado en eso. O sea, cuando lo empiezo a vivir puedo estar pendiente de que cuando alguien me dice algo, ¿cómo hizo Pablo para cambiar la pregunta del carcelero de algo que no le estaba preguntando a llevarlo al punto de poder darle el mensaje? Es estar alerta siempre, ¿no? Si tal vez nosotros hubiéramos dicho, no te preocupes, estamos aquí, tranquilo, no te preocupes, mañana nosotros hablamos cuando nos lleven al magistrado, ahí vamos a hablar, no, tranquilo, no te preocupes, estamos aquí cantando y lavando, cierra las puertas otra vez y ya no te preocupes, mañana es otro día, ya cálmate, tómate tu Tylenol, tu pastillita para los nervios, cálmate, tu tiro, relájate, no te tutees y tranquilo, aquí estamos todos. Dios lo que quería es que tú te dieras cuenta que están siendo injustos con nosotros. Le hubiéramos dado toda esa descarga, ¿no? Pero no le hubiéramos dicho del mensaje. No le hubiéramos dicho qué tenemos que hacer para ser salvos. Y no hubiéramos tenido en mente de haberle planteado la salvación y habernos olvidado. No tenemos, a ver, es la tendencia nuestra, creo que son muchas cosas, ¿no? A veces queremos responder todo lo que la gente nos pregunta, pero a veces no hay que responder. Yo no sé si estoy mal, pero yo no veía que Jesús le respondía a la gente todas las cosas que querían saber. Nosotros tenemos esa tendencia de responderle a todo lo que la gente nos pregunta y no le respondemos lo más importante, que la gente nos han hecho esa pregunta todavía. Entonces yo creo que uno tiene que ser más como Jesús, ¿verdad? Buscar esas preguntas para entrar en relación, pero olvidarnos de esas inquietudes de ellos que no los lleva a ningún lugar, porque porque tú tengas una inquietud no quiere decir que sea válido, ¿verdad? Y no te va a llevar nada esa inquietud, sino que uno sí sabe cuál es el camino, y entonces aprovechar esa inquietud para hablarle lo que él no está ni pensando o ella escuchar, ¿no? Entonces puede sonar como muy directo, ¿no? Pero Jesús, si usted nota las conversaciones de Jesús casi nunca respondió casi nada a lo que la gente le preguntaba. Le podemos llegar a conclusiones explícitas de que lo que preguntaban eran tonterías, que no los llevaban a ningún lugar. Y Jesús le respondía muy directo, y muchos se molestaban con él. No, nosotros no queremos tampoco que nadie se moleste con nosotros, también otro problema que tenemos nosotros. Pero Jesús de tal manera se molestaron a la gente que aún sus discípulos estaban tan molestos con él que no estaban allí tampoco. Ahora es así. Así que por eso siempre la gente, el evangelio molesta. Si usted le dice a mí, me dice una mentira, y yo le digo, ok, está bien. Pero si yo le digo la verdad, usted se va a molestar. No, que también se ve, me llamó la atención el sacrificio, ¿no? Que Dios usa el sufrimiento de ellos para llegar a ese orden. Muchas veces Dios nos pone momentos en que tengo que sacrificar algo de mi vida, tengo que sacrificar tiempo, tengo que sacrificar a veces hasta mi familia para llegar a alguien que Dios quiere que yo vaya para predicar el mensaje, pero no estamos atentos a que Dios nos manda a sacrificar también cosas de nuestra vida y no hacemos lo que Pablo y Silas, bueno, Dios nos mandó ahí, tenían que sufrir, en este caso nosotros no sufrimos esa persecución tan drástica como ellos, pero sí tenemos que sacrificar tiempo, horas de nosotros mismos, dedicarnos a nosotros mismos para dedicarle a otra persona. A veces nos enteramos de un familiar de una persona que está viviendo, por ejemplo, a la iglesia, pero está enfermo en un hospital y no sabemos si ese es el momento de poder llegar allí a ese hospital para poder, ya Dios tiene preparada esa vida para poder presentar el evangelio, pero me tengo que sacrificar, tengo que dejar de hacer cosas que yo quería hacer
para poder llegar a ese hospital, a ese lugar donde Dios me está mandando. Es estar bien enfocado en el reino, porque a veces nos desenfocamos del reino y no vemos todas las cosas como que Dios nos está guiando a algún lugar. Sí, tenemos que mejorar muchas cosas en nuestra vida. Es la cultura, ¿no? La cultura de la comodidad. Te puede tener ahí, se critica una persona en el día hospital, te quita su casa y no va ni siquiera a verlo. Voy a verlo, voy a ir a verlo. Y no lo va a ver nada, ¿verdad? Si te quedas cerquita, ¿por qué no vas? Si son 5 minutos, 10 minutos, bueno, te digo, en lo que vas a estar allí, porque tal vez trasladarte, y por lo que te queda cerca, te puede mandar, pero la gente a veces dice, mira, tienes fulano que está cerca de ti, por ahí ni se asoma, porque no es realmente el sacrificio de que tengo que hacer esto, tengo que dejar lo otro. Tal vez, bueno, me queda lejísimo, está bien, pues son más factores que tienes que tomar en cuenta, pero a veces está ahí cerquita, y no vamos. O sea, no cabe duda que estamos falta delante, pero es parte también de la cultura en que vivimos, que es la cultura de la comodidad, ¿no? Del celo, sacrificio. La cultura de ellos era muy diferente a la nuestra. Cuando hablo de la cultura, no de la cultura donde ellos estaban, sino la cultura del cristianismo de su época, era la cultura de la muerte, ¿no? Del sacrificio. Yo quiero morir por Cristo. No importa, yo quiero morir por Él. Que muere mi esposa, si mueren mis hijos, para mí eso es un honor, es un orgullo, que ellos mueran por causa del Evangelio. Ahora no, ahora cuidamos a la esposa, cuidamos a los hijos, cuidamos a todo el mundo, para que ellos no sean tocados por el dolor ni por nada. Esa es la cultura del cristianismo que nosotros hemos creado en el tiempo de hoy. En el tiempo de ellos, eso no... Bueno, Pablo dice que arrastraba a las mujeres, ¿no es así? Y a los hombres de las casas, y a los niños también. Sabemos por la historia primitiva, que por la historia de la iglesia, que los niños eran sacrificados también y tirados a los leones. No importaba si era un bebito, no lo que era. Y ellos con orgullo veían a morir a sus hijos. No decían, no, ellos no, pues son chiquiticos, no, es que tienes que morir porque tú eres un seguidor de Cristo. Pero los años van pasando y la cultura de la muerte, del sacrificio, de morir, es un honor por Cristo, fue desapareciendo. Y ahora no hay que llegar hasta ese extremo, no lleguemos hasta ese extremo, no hace falta. Ok, bravo, nos fue un segundo. Me llamó mucho la atención y por eso me puse a revisar mucho la parte de la pregunta del carcelero, porque en mi mente en ese momento yo decía, pero ¿por qué dice cómo hago para ser salvo? Y me puse a mirar todas las versiones, y en todas las versiones lo dice. Para mí personalmente la enseñanza fue que, o sea, eso mismo, que el ver eso ahí me llevó a confrontarme conmigo mismo y poder seguir mirando y buscando y llegar a la conclusión que estamos llegando. O sea, que cómo el Señor usa a Pablo para que Pablo use algo que una persona le dice totalmente diferente y responder de la manera que el Señor quiere. O sea, porque para mí yo decía, pero ¿por qué en la Biblia dice eso? Sí. Pero entonces me estaba como poniendo a pelear conmigo mismo, pero o sea, hay un mensaje detrás de eso. Entonces cuando leemos muy superficialmente como que no nos damos cuenta de lo que... Pero creo que eso a veces algo que tenemos que hacer nosotros un esfuerzo. Si tú tienes el pensamiento de Dios, tú entiendes las conversaciones de Dios. Por ejemplo, yo tendría que decirle a alguien, si conoce mis pensamientos, que cuando alguien muere hay que suspender las cosas. Antes diría, no, eso no, en el pensamiento de este hombre no existe. ¿Ves? Eso ya es... ¿Ves? Aunque yo no lo diga, aunque yo narre más adelante otra cosa, dice, no tengo que pensar que él va a suspender nada. ¿Ves? Porque si él mismo se muere el domingo, se muere el martes, el grupo hay que hacerlo, la adoración hay que hacerlo. Porque ese es el pensamiento de este hombre. ¿Entiendes ya? Entonces, cuando uno lee esos versículos, uno dice, bueno, este es el pensamiento de Dios, de que somos salvos por las obras. Si yo llego a esa conclusión, es que yo no conozco el pensamiento de esa persona. ¿Me entienden? Entonces, lo que le pasa al pueblo de Dios es que quiere pensar sus pensamientos. Yo creo que debe suspenderse todo, porque murió fulano de tal, murió el pastor. Yo creo que todo hay que suspenderlo, porque él se merece que todo quede en luto. ¿Ves? Es el pensamiento de uno. Pero ¿qué dice Dios? ¿Es más importante un hombre o que su pueblo se reúna para adorar por encima de un hombre? Que no es un trapo de inmundicia delante de él, no es nada, no sirve para nada. ¿Ven? Entonces cuando uno no tiene el pensamiento de Dios es cuando uno especula o llega a esas interpretaciones. Pero uno dice, bueno, de verdad el pensamiento de Dios, revelado en toda su palabra, es que el hombre se salve por sí mismo. Entonces ya uno como cristiano que conoce el pensamiento de Dios,
Tiene que decir, bueno, ahora Dios conversando con nosotros, ¿qué nos quiso decir? Sé que no puede ser que el sacerdote tiene que hacer algo para ser salvo, porque en su pensamiento nunca ha estado esa idea. ¿Entiendes? Sí, sí. Es igual con nuestros pensamientos. Entonces tú conoces personas y dices, bueno, yo sé que esta persona, si me dijo esto es lo que me está diciendo, porque no le he visto actuar nunca opuesto a esto. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces no tiene que decirlo, porque otras veces ya él lo ha dicho. Si sucedió algo que no está muy claro, pero no hace falta interpretar, porque él siempre ha dicho que el hombre no puede salvarse a sí mismo. ¿Entiendes? Entonces, el pueblo de Dios lo que tiene que aprender es a tener constantemente, no mi pensamiento, el pensamiento de Dios, o el pensamiento de ese autor, de ese, lo que sea, de esa persona, ¿me entiendes? Cuando van a suceder cosas en nuestras vidas. ¿Amén? Sí, cuando yo me muera no me suspendan nada. Claro. Ustedes adoren hasta que vale el Señor. Amén. Claro. Pan de pobres. Porque a lo mejor me muero un domingo y dice, bueno, vamos a suspender el culto. Pan de pobres. No, siempre va a haber alguien que predique. Mira, el pan hay que ir a recogerlo. No vamos a recoger ya más el pan. No, hay que seguir recogiendo el pan. No por honor de él, sino para servir al Dios que él servía. Alicia nos llama y nosotros lo recogemos. Claro, exactamente. Feliz se cae en crisis, imagínense. Sí. No, ella no puede estar en crisis porque